que dos personas entablaban un trabajo, alguna situación en sus vidas y tenían que pactar eso. ¿Cómo pactaban? Dice que ellos tenían una bolsita de sal en su cintura y cuando ellos quedaban de acuerdo en el trabajo que tenían que hacer, dice que sacaban un poquito de sal en su mano, un puñado, y botaban en el suelo. Botaban a una persona y la otra persona sobre lo que votó la otra persona, consolidando un pacto. Dice que ese pacto se podía violar o se podía separar si se podía separar la sal que estaba en el suelo. Y prácticamente eso que era imposible. Entonces esos son los pactos que nosotros hemos visto. Ahora, a Dios también le gustan pactos. ¿Cuántos saben? Entonces a Dios le gustan pactos especiales. Dios busca a las personas, a la humanidad, para hacer pactos. Y estos pactos se describen como una relación obligatoria entre Dios y las personas. A menudo los pactos divinos o los pactos de Dios establecen ¿qué? Condiciones. Dios pide condiciones al hombre para establecer pactos, para que ese pacto fluya, para que ese pacto sea de bienestar para las personas, porque ¿cuántos sabemos que el deseo de Dios es la voluntad buena, perfecta y agradable? Entonces Dios también pide pactos. Y vamos a leer un poquito Génesis 17. Yo quiero que, bueno, ahorita no hay luz, los que tienen celular si lo pueden ver, pero en Génesis 17 vamos a mirar y a trabajar un poquito con este capítulo. En Génesis 17, versículo 4 al 7 dice lo siguiente: el Señor dice: este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones, tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones, te haré muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú, tus descendientes, a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Miren, Dios le pide a Abraham para hacer un pacto. Y ese pacto le dice que no. El pacto dice: yo voy a ser tu Dios para ti. Y no solamente para ti, para tu descendencia, porque le dice que Él va a ser padre de muchas naciones, para tu descendencia y para tus nietos, bisnietos y para todos. Dice que va a ser ese pacto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se sella el pacto? Como decía antes, se sellaba el pacto tomándose las manos, botando sal. Ahora, ¿cómo se sella un pacto? Ahora le hacen firmar delante de un abogado, o le hacen firmar una letra de cambio, ¿no es cierto? Ahora sí son los pactos. Bueno, Génesis 17, del 10 al 11, eso digo, vamos a ir mirando un poquito. Dice: este es mi pacto que tú cumplirás, le dice a Abraham. En esto consiste mi pacto entre tú y yo y tus descendientes a través de todas las generaciones. A través de todas las generaciones, todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. ¿Qué dice? ¿Debe ser qué? Circuncidado. Circuncidará la carne de su prepucio. Esa será la señal que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. Entonces Dios le dice: mira, Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo, yo quiero bendecirte, yo quiero que tú seas mi pueblo, pero para consolidar ese pacto yo te voy a pedir algo: que tú circuncides a cada varón. Y eso quiere decir que ellos sí están de acuerdo a ese pacto y que quieren ser mi pueblo. Entonces se establece un pacto, y desde ahí en adelante en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, dice que los niños nacen
y a los 8 días son circuncidados. Génesis 17 del 12 al 13. A través de todas las generaciones, todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Ya manda un pacto desde todas las generaciones, papá, hijo, nieto, bisnieto, debe ser circuncidado cuando cumpla 8 días de nacido. Aquellos que nazcan en tu hogar también deben ser circuncidados. Y todo esclavo comprado de un extranjero con tu dinero debe ser circuncidado, aunque no sea uno de los tuyos, aunque no sea uno de tus descendientes. Entonces se establece el pacto de Dios con Abraham y le dice: tienen que ser circuncidados. Y no solamente tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y además de eso tienen que ser circuncidados todas las personas que estén contigo. Los que tú hayas comprado con tu dinero, ellos tienen que ser circuncidados. Y eso es establecer mi pacto contigo y con ellos. Esto se vuelve como un decreto en el pueblo de Israel, como una ley, como un mandamiento en el pueblo de Israel. Versículo 14 dice: un hombre sin circuncisión debe ser eliminado de ese pueblo por romper mi pacto. Entonces, en el pueblo de Israel todos tienen que ser circuncidados. Y aquel que no es circuncidado, que dice la palabra, tiene que ser separado de ese lugar. ¿Qué significa que él no quiere ser circuncidado? Que no quiere tener ese pacto con Dios. Y el pacto de Dios es bendición para el pueblo de Israel. Entonces ese hombre quiere decir: no, yo no quiero tener la bendición de Dios. La circuncisión es una parte integral de la nación de Israel. Esto comenzó ¿con quién? Con Abraham, el padre del pueblo escogido con Dios. ¿Quién fue el primer circuncidado? Fue Abraham. Génesis 17, 22 al 24. Dice: cuando Dios terminó de hablar con Abraham, desapareció de su vista. Así que Abraham tomó a su hijo Ismael, reunió todos sus esclavos, nacidos en su casa o comprados con su dinero, y a todo varón de su casa. Y ese mismo día los circuncidó, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado. Tremendo, ¿no? Tremendo la palabra de Dios. Entonces, mirando este pacto, hizo un pacto con un hombre. ¿Y un hombre de cuánto? 99 años, dice la palabra de Dios. A los 99 años le dice: tú vas a ser mi pueblo, mi escogido. Tú vas a ser al que yo bendigo, y de ti van a salir naciones. Pero tienes que cumplir ese pacto. ¿Sí? Yo me imagino qué doloroso haber sido: me voy a circuncidar. Hay muchas personas que por eso es algo doloroso. Entonces yo no me quiero circuncidar. Y si no me quiero circuncidar, yo tendría que salir del pueblo de Israel, porque ya no soy parte de ese lugar. Entonces esta circuncisión iba en transcurso del tiempo, de las personas, de los descendientes de Abraham, porque dice la palabra de Abraham que iban a ser muchas naciones. De ahí me voy a saltar un poquito con Moisés. Moisés fue salvado de la muerte por una circuncisión de su hijo. Y yo quiero que este versículo que vamos a leer, son 2 versículos, lo vamos a leer, pero usted tenga en cuenta estos versículos para el final de la enseñanza. Éxodo 4, del 24 al 26. Moisés habla, ¿no? En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. ¿Sí? Dios le iba a matar a Moisés, a quitarle la vida a Moisés. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo, en otras versiones dice un cuchillo de pedernal, y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó, en unas versiones dice los genitales de Moisés, en otras versiones dice
botó ese pedazo de piel sobre los pies de Moisés y dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Y yo quiero que se guarde este versículo. Moisés iba a ser muerto, Dios lo iba a quitar la vida. ¿Sí? Moisés era circuncidado, Moisés era una persona del pueblo de Israel, hebreo, pero Dios le iba a quitar la vida. Ya vamos a ver por qué. Y Séfora, mirando eso, que dice que cogió un cuchillo, circuncidó a su hijo, y ese pedazo de piel dice que botó a los pies de Moisés y le dijo: tú eres esposo mío, tú eres un esposo de sangre. Y dice Dios que al mirar eso, le dejó con vida. Nos guardamos de este versículo, ¿sí? Siguiendo un poquito más adelante, estoy hablando de los pactos de Dios. Viene Josué, ¿sí? Josué. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, todo el pueblo fue circuncidado. Hubo un mandato: a los 8 días de nacer son circuncidados. Cuando salen de Egipto, entran al desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. En esos 40 años, las nuevas personas que nacieron, los nuevos esclavos, no fueron circuncidados. ¿Sí? La ley de Dios, el pacto de Dios no se cumplió en 40 años. Y dice en la palabra de Dios que a los 40 años, ya cuando murieron todos los que salieron de Israel, todos los que fueron circuncidados, iban a entrar a la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? El lugar donde fluía leche y miel, dice en la palabra de Dios. Entonces Josué estaba con el mandato de entrar con el pueblo de Israel que no es circuncidado a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y Dios le dice algo a Josué. Le dice, Josué capítulo 6 versículos 7 y 8: a los hijos de ellos que habían hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. En otras palabras, ese nombre se llama Prepucio. Hay una ciudad que se llama Prepucio. Entonces Josué, para entrar a la tierra prometida, tenía que cumplir el pacto con el Señor, y ese pacto era circuncidar a todo varón, y dice, ¿no?, en la palabra de Dios que todos fueron circuncidados. Y ya cuando fueron circuncidados y cuando pasó el tiempo, dice que ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Y dice en la palabra de Dios que cuando ellos entraron a la tierra prometida, dejó de caer el maná y consumieron el alimento y la provisión de la tierra prometida. ¿Por qué? Por un pacto que había. Si no cumplían ese pacto, el pueblo de Israel no podía entrar a la tierra prometida. Entonces el pacto es la circuncisión, ¿no? Es algo doloroso. Hace un tiempo un familiar fue circuncidado, en la casa tenía muchos problemas, fue circuncidado, y a los 3 días era un dolor intenso, un dolor tremendo. Le daban, y como es para el dolor, pastillas, pero ese dolor era intenso. Entonces imagínense, en ese tiempo, sin pastillas, sin analgésicos, tenían que circuncidarse, ¿sí? Entonces dice en la palabra de Dios que lo que tomaban era un cuchillo de pedernal, que era el cuchillo más filo que podían hacer, y con eso cortaban el prepucio de las personas. Ahora vamos a ver algo interesante, ¿sí?, con la vida de Jacob y sus hijos. Génesis 34 del 9 al 11 dice:
Perdón, me salté. Génesis 34, del 1 al 4. Vamos a ver algo. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor, el heveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Amón: consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Amón no era un hombre del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces él le miró a Dina, dice en la palabra de Dios que era una muchacha muy hermosa, y este hombre cogió y abusó de ella. Y dice que después de abusar de ella, de verdad, que le comenzó a dar palabras lindas a su oído, quería conquistar después de haber hecho. Entonces, ¿qué pasó? En Génesis 34 al 9, este joven les dice: papá, me enamoré de Dina, consígueme con Jacob, que me entregue a Dina como esposa. Entonces dice que va el Amón y le dice, de hecho, habla el rey Amón por su hijo, habla a Jacob, le dice, de hecho, ¿sabes qué? Formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos, y nosotros le entregaremos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros y la tierra estará a su disposición. Establezcanse aquí y comercialicen con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades en esta región. Entonces miren, el rey les propone, ¿no? Ustedes tomen nuestras hijas, nosotros les daremos nuestras hijas y seremos familia, y vivan en este lugar y vivan tranquilos. Es un lugar bastante grande y ustedes pueden vivir aquí. Habló esto a Jacob. ¿Y qué dicen ellos? Génesis 34 del 14 al 16. Me pasé buscando todos los versículos, mis hermanos. Génesis 34 les dice: les dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo. ¿Por qué? ¿Tú no has sido circuncidado? Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú, que no es circuncidado. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros, entonces les entregamos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para vosotros, viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. ¿Sí? Entonces, miren, para quedar bien, y si ustedes quieren ser parte de mi pueblo, está bien, compartimos, pero los hijos de Jacob no. ¿Cómo puede casarse nuestra hermana con un hombre que no tiene el pacto del Señor? Eso está mal. Pero podría haber una solución. ¿Y cuál era la solución? Que se circuncide el pueblo de Amón. El rey Amón escuchó estas palabras de los hijos de Jacob y él dice: creo que está bien, nosotros nos circuncidamos, nos unimos como familia, crecemos, y como nosotros somos más poderosos, al cabo de un tiempo nosotros gobernaremos sobre ellos. Génesis 17 del 22 al 23 dice: pero ellos aceptaron quedarse aquí y formar un solo pueblo, con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan, como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros, y vamos a aceptar sus condiciones y dejaremos que se establezcan con nosotros, y nosotros nos adueñaremos de todo eso. Hasta ahí parecía todo
perfecto, todo bien, iban a ser parte de la familia, iban a tener terrenos, iban a unirse los pueblos y todo estaba bien. ¿Qué pasó? Génesis 17, del 24 al 25. Perdón. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con lo que Amón y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. ¿Sí? Estuvieron de acuerdo, cogieron a los varones, mayores, menores, niños, los circuncidaron. Sin embargo, 3 días después, cuando estaban aún adoloridos, eso les comentaba, el dolor más fuerte de una circuncisión es al 3er día. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, de los 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que estaban armados, que eran hermanos de Dina, tomaron parte de, Dina por parte de su padre y de su madre, tomaron sus espadas, entraron en la ciudad sin encontrar resistencia, entonces masacraron a todos los varones. Es la estrategia del pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos aceptaron, sí, vamos a ser parte, pero había en el corazón de los hijos de Jacob una venganza, porque no podían haber hecho eso con su hermana. Eso no está permitido en la palabra del Señor, y que después Él quiera ser parte de nuestro pueblo. Los engañaron, circuncidaron. Al 3er día, que todo el pueblo, todos los varones, imagínense, todos los varones estaban de pronto en cama convaleciendo. Dice que entraron los hijos de Jacob con espada y exterminaron a todos los varones. A todos los varones que fueron circuncidados. Entonces, miren, ellos no querían tener esa relación con un pueblo que no había sido circuncidado. Cuando uno es circuncidado porque yo quiero, ¿sí? Porque quiero tener una relación con el Señor, es una bendición. Pero yo voy a ser circuncidado, ¿por qué? Porque necesito algo, porque algo me atrae, porque algo quiero de ahí. Eso no le agrada al Señor. Vamos un poquito más adelante, un pequeño ejemplo más y seguimos. David, ¿sí? ¿Qué fue David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Ya David tenía su rey, que era Saúl, y Saúl, dice en la palabra de Dios, que le comenzó a odiar a David. No quería que esté David ahí, le quería matar. 2 veces le quiso traspasar con una lanza. Y David seguía con él, ¿no? Y llega un momento en que Saúl propone algo. ¿Alguien quiere ser mi yerno? ¿Alguien quiere tener a mi hija? Les voy a proponer algo. Primera de Samuel 18, del 25 al 27. Saúl dijo: decídase a David, el rey no desea dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes del plazo que se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató no a 100 filisteos, mató a 200 filisteos, ¿sí? Hombres filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. David y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. David trajo los prepucios, presentó el número completo al rey para que él pudiera convertirse en su yerno, y luego Saúl le dio a su hija Mical en matrimonio, como dote. Unos prepucios como dote. Pero la idea de Saúl, ¿qué era? Que muera David. Y se necesita que me traigan 100 prepucios. Y David fue con sus
Acompañé antes y dice en la palabra de Dios que mató ¿a quién? ¿A cuántos? A 200. Le trajo el doble. Y Saúl no tuvo más que entregarle a su hija para que sea hija del rey. Entonces, en este tiempo que nosotros miramos la circuncisión que nosotros miramos, o las formas que hemos mirado en el Antiguo Testamento, primeramente era un pacto entre Dios. Después de ese pacto lo utilizaron como venganza, y ahora luego miramos que querían matar a una persona. Pero en Deuteronomio 10 dice, 10:16, circunciden pues su corazón y no sean tercos. Ya comenzó, ya miraron que había mucha gente que no quería circuncidarse, pero Dios ya comenzó a hablar al corazón del pueblo. Y le dijo, por eso dice el Señor, yo no quiero sacrificio, sino quiero obediencia. Entonces dice, circunciden ya no su prepucio, ya no su carne, sino su corazón, que no sean tercos. Tercos como una mula, dice en unas versiones. ¿Qué significa terco? Dice que la terquedad normalmente en el Antiguo Testamento los miraban a los bueyes. Este buey es terco, decían. ¿Y por qué es terco el buey? Porque cuando querían poner la yunta para que trabajen, dice que estos bueyes alzaban sus hombros y no permitían que sea puesto para la labranza, y le decían, este buey es terco. ¿Y qué significaba que el buey es terco? Que no quería estar en mando de su amo. ¿Por qué? Puestos la yunta, el buey tenía que caminar al mando de su amo. Y cuando dice que nosotros somos tercos como la mula, tercos como el buey, es que a veces nosotros no queremos el mando ¿de quién? De Dios. ¿Sí? No queremos el mando de Dios. Necesitamos circuncidar nuestro corazón. ¿Sí? Circuncidar en la parte física, ¿sí?, es doloroso. Circuncidar nuestro corazón también es doloroso. Jeremías 4:4. Circuncídense para el Señor, quiten los prepucios de su corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de sus obras. Circunciden su corazón. ¿Qué es circuncidarse espiritualmente el corazón? Significa el paso de todos nuestros pecados sobre Jesús a través de la fe en el bautismo. Nosotros nos circuncidamos espiritualmente cuando cortamos todos nuestros pecados, admitiendo el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Usted ha sido circuncidado su corazón? Amén. Poquitos. Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una relación con el Señor. Ya mi circuncisión no va a ser física, sino de mi corazón. Algunos varones no querían circuncidarse porque sabían que les dolía. ¿Qué iba a haber? Amén. Gracias, Señor. Perdón, Señor. Algunos varones no querían circuncidarse. ¿Por qué? Porque sabían el dolor, la situación que iba a entrar su cuerpo. Algunas personas no quieren circuncidar su corazón. ¿Por qué? Porque saben que va a doler. Va a doler dejar el pecado, va a doler dejar las cosas que no le agradan a Dios. Te va a molestar, te va a complicar la vida, te va a quitar el sueño, ¿sí? El decir, quiero circuncidar mi corazón, yo quiero ser para Dios, que el Señor sea parte mía, que sea mi bendición en mi vida. Duele, mis hermanos, duele dejar el adulterio, duele dejar la fornicación, duele dejar el alcohol, duele dejar las drogas, duele dejar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado se ha enseñoreado de nosotros, y cuando se enseñorea de nosotros es parte de nuestra carne. Y cuando el Señor dice corta esa carne, circuncida,
esa carne duele, mis hermanos, duele, y duele mucho. Yo les decía, hay unos versículos que vamos a dejar un poquito. ¿Era de quién? De Moisés, ¿no es cierto? En la palabra del Señor dice que Moisés estaba yendo a cumplir el mandato del Señor. El Señor le dijo, ve. ¿Qué pasa? Moisés se encuentra con una zarza. Dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy el que soy. Le dice el Señor a Moisés, Moisés, quiero que vayas a liberar el pueblo de Israel. Pero ¿cómo voy a ir yo si soy falto de lengua? Moisés, ¿quién hizo la lengua? Hice yo. Pero ¿cómo voy a ir solo? Mándame con alguien, porque no puedo estar solo ahí en ese lugar, ¿sí? Tranquilo, Moisés, allá va a estar tu hermano Aarón y van a estar los dos. Moisés iba a cumplir el proceso de Dios, lo que Dios le ha enviado, pero tenía siempre en su corazón cosas, Moisés, que no quería. Como yo, si yo soy falto de lengua, yo no estoy preparado, ¿cómo voy a ir a libertar a ese pueblo? Y algo especial, dice que el pueblo de Israel, a los hijos que nacían debían circuncidarle a los 8 días de nacido. Y Moisés no circuncidó a su hijo. Y es por eso que Dios iba a matar a Moisés. Él no cumplió el proceso de pacto. Él no cumplió ese proceso de pactar con el Señor. Todos los hijos nacidos de ti, todos los esclavos, tienen que ser circuncidados. Y Moisés no le circuncidó a su hijo. Y es por eso que el Señor quiso quitarle la vida. Y Séfora, entendiendo eso, que dice la palabra de Dios, que cogió un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo y lo botó a los pies de Moisés y le dijo, tú eres esposo de sangre. ¿Qué pasa en nuestras vidas, mis hermanos? A veces nosotros tenemos un proceso en el Señor y un mandato del Señor. Usted está aquí porque ha sido escogido. Usted está aquí porque es un pueblo de Israel espiritual. Usted está aquí no porque quiere, porque Dios le ha escogido. Y si usted ha sido escogido, tiene que circuncidar su corazón. ¿Está circuncidado su corazón? Sí. Moisés iba a hacer el mandato. Moisés iba a ser un maestro. Moisés iba a ser un profeta. Moisés iba a ser un líder. Moisés iba a ser, maestro de escuela. Iba a dar clases de bautizo. Moisés iba a hacer el proceso que Dios, pero faltaba algo que no cumplió: circuncidar a su hijo para que la bendición sea completa. Y a veces nos pasa eso. Usted es líder, usted está en la iglesia, pero falta algo en mi corazón. Falta algo para circuncidar mi corazón y tener las bendiciones completas de Dios. ¿Cuántos están en clases de líderes? A ver, hacen la mano. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Por qué no puedo estar en clases? ¿Por qué no puedo estar superándome? ¿Sí? ¿Cuántos tienen célula? Amén. ¿Y los demás? Es que no tengo tiempo. Moisés decía, ¿cómo yo? Si no sé hablar. Es que mi trabajo. Eso es circuncidar tu corazón. Algo que te duele, algo que, ay, mi trabajo, es que yo no puedo faltar por un trabajo por estar en la célula. Dios te va a bendecir más siendo del pacto de Dios, siendo de la promesa de Dios. Y es por eso que Moisés iba a ser cortado de la tierra. Y a veces nosotros, ¿por qué no tengo bendiciones? ¿Por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué sigo todavía en la cola? Dice la palabra del Señor que quiere sacarnos de la cola y que seamos cabeza. Que ya no pidamos prestado, sino que prestemos, dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué todavía sigo en la cola?
porque no he circuncidado mi corazón. Hay algo en mi corazón que todavía no le he entregado al Señor. Hay algo en mi corazón que yo sé que me duele y no le he dado al Señor. He dicho, Señor, corto esto de mi vida. Hay personas que todavía están aquí en la iglesia adorando, glorificando al Señor, y en su casa con su esposa, su esposo, tremenda pelea con sus hijos. Hay personas que están aquí, Señor, yo quiero adorarte, quiero glorificarte, y no has compartido la palabra. No has salido a decir las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que no has entregado al Señor, que no has circuncidado de tu corazón. Sé que va a doler, sé que vas a llorar, sé que vas a gemir, dice en la palabra de Dios, pero eso arranca de tu corazón y te va a dar bendiciones, y te va a dar alegría, y te va a dar muchas satisfacciones en tu vida, más de lo que hace en el mundo. Gálatas 2, 11 y 13. Pablo enfrenta a Pedro. ¿Sí? Pedro era uno que caminaba con el Señor. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, con aquellos que no eran circuncidados, que no estaba circuncidado. Pero después, cuando llegó algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con ellos, con los gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pablo. Incluso Bernabé llegó a llevar esta hipocresía. ¿Qué dice? Que Pedro comía con los gentiles, con aquellos que no tenían nada que ver con el pacto de Dios. Pero cuando vino Pablo y vino una persona, Pedro dijo, no, ya no va a comer con ellos, solo con los que han sido circuncidados, son los que tienen el pacto y la bendición de Dios. Y Pablo lo confronta, ¿no? ¿Cómo así? Eso es ser hipócrita. Y que dice que muchos, mirando lo que hacía Pedro, comenzaron a hacer, y lo mismo está Bernabé. Hoy Dios no te exige a ti una circuncisión física, pero sí una circuncisión espiritual. Y si te dice a ti, tú tienes que compartir con los gentiles, con aquellos que no conocen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a ser ese canal de bendición para ellos. Pero no les va a decir, ¿sabes qué? Es que ustedes no son circuncidados. Dice en la palabra de Dios que hay personas que son circuncidadas físicamente, pero no hacen la ley de Dios. Hay personas que no han sido circuncidados físicamente, pero le complacen al Señor. ¿En cuál estás tú? ¿Has sido circuncidada físicamente? No, pero sí en mi corazón, y complazco en el Señor. A mí me gustaba el alcohol, me gustaba ¿para qué recordar tantas cosas en la palabra de Dios? Pero me dolía dejar eso. Me dolía dejar a mis amigos, a mis amigazos, en que yo me encontraba los viernes y disfrutábamos y hacíamos una que otra cosa y otra cosa. Cuando comencé a los caminos, Señor, no, pues mis amigos, ¿cómo voy a dejar eso? Y llegaba a veces en la casa tomado, siempre estás con tus amigos, y a veces peleaba con mi esposa, y a veces yo decía, ahí te quedas tú, mejor me voy con mis amigos. Es solo un ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios sabe tu corazón, y tú sabes lo que vives, y tú sabes lo que estás pasando en tu casa, en tu hogar y con tu familia. Tú sabes que te falta circuncidar en tu corazón. ¿Por qué? Porque aquel que es circuncidado es bendecido.
circuncidado espiritualmente. Es por eso, confronto y me confronté. Eres como Moisés, que quieres hacer las cosas de Dios, pero estás poniendo peros. Eres esa persona que te invitan a una célula, pero estás poniendo peros. Eres esa persona que te dijeron, ¿sabes qué? Tienes que cumplir. Hay un culto y segundo culto. Y tú tienes que venir a tal culto y estás poniendo peros. Nos falta circuncidar nuestro corazón. Ay, es que mi líder es así, asado, cocinado. Te falta circuncidar tu corazón. Mi líder es así, Señor, bendícele, cambia su mente, su corazón, su espíritu, Señor, renuévale, Señor, que ese varón sea un siervo completo de Dios. Ahí es cuando está circuncidado tu corazón. Pero si sigues, ay, es que esto, ay, es que este otro, es que me molesta esto, falta circuncidar tu corazón. Si no quieres estudiar, falta circuncidar tu corazón. No es porque la iglesia te dice, ¿sabes qué? Tienes que estudiar, es un mandato de Dios. Y predicar las palabras de Dios a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no aprendes, ¿cómo compartes? Les voy a decir algo. Con mi esposa, más yo, en mi corazón estaba molesto. Y creo que la mayoría de todos, los que ya tenemos más de 20 años en los caminos del Señor, hemos pasado en la iglesia estudiando, haciendo líderes, haciendo células, maestros, seminarios y tanta cosa. Y en este último tiempo yo decía, ya pasamos tantos años y ahora el pastor quiere otra vez que estudiemos. Yo ya sé las clases y otra vez quiere que estudiemos. Y me confrontaba las cosas y mi corazón se molestaba y mi pensamiento se molestaba. Mi hermano Cecitar, quiero que me mande la estructura de la monografía. Acabamos clases y no nos graduamos. ¿Por qué no otra vez? Ya no quiero graduarme. Ya fui líder, ya nos graduamos. No. Reconocí que en mi corazón hay algo que faltaba sacar. Y en el momento que fue circuncidado, en el momento que reconocí yo, Dios, que falta algo en mi corazón, cambió mi pensamiento. Mi esposa, vamos a estudiar. Vamos al seminario. Vamos a hacer la monografía, mis hermanos. Yo estaba con la monografía, tenía el libro, pero no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque había eso en mi corazón. ¿Cómo voy a estudiar nuevamente? Imagínense que era mi pensamiento. ¿Cómo voy a estudiar nuevamente si algunos libros de escuela lo hicimos nosotros? Voy a ver lo mismo que yo preparé, que nosotros hicimos. Pero Dios es grande y maravilloso. Utiliza personas para bendecirte. Utiliza a personas para guiarte. No te sientas tú que sabes más que el hermano, porque Dios puede poner más palabra en él que en ti, porque te falta circuncidar tu corazón. Y eso puso en mi corazón seguir adelante, mis hermanos. Vamos a graduarnos, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque había eso en mi corazón. Y yo me doy cuenta que era algo que estaba en mi corazón y que no saqué. Y que necesitaba circuncidar en mi corazón. Ser parte de la iglesia, ser parte del ministerio, ser parte de una célula. No pongas peros. Tú puedes ponernos peros aquí al pastor, al líder en la iglesia,
pero delante de Dios, ¿qué pero le vas a poner? Delante de Dios confrontado, ¿qué Señor? Mejor me va a jugar fútbol. Pasa eso, mis hermanos. Eso circuncidar. Hay gente que le encanta el fútbol, chévere, bien, pero primeramente tu Dios. Si tú cambias, estás poniendo idolatría antes que Dios. Nadie te dice no juegues fútbol. Juega, haz deporte. Primeramente Dios. Pero no cambies las cosas de Dios por un deporte, por un alcohol, por un baile. No lo cambies. Porque en Él dice: yo quiero ser tu Dios, tú seas mi pueblo, yo quiero bendecirte a ti, quiero bendecir a tus hijos y quiero bendecir a tus nietos. Pero haz un compromiso conmigo, haz un pacto conmigo. Y el Señor ya no te dice circuncida tu carne, no, solamente circuncida tu corazón, que tu corazón sea mío. ¿Sí? Evidencia de ser circuncidado: bautismo. El bautismo es: sí, yo voy a dejar mi viejo hombre, voy a dejar mi pecado, voy a dejar mis cosas, ya confesé al Señor, ya no hay pecado en mí, pero tengo que limpiarme. Un bautizo, evidencia de ser circuncidado. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Gracias, Dios, Señor. Va a cerrar sus ojitos. Usted y yo sabemos qué es lo que hace falta en su vida y en mi vida. Usted y yo podemos engañar al hombre, pero no le podemos engañar a Dios. Usted sabe que hay algo en su corazón que le molesta, que no quiere dejar, que no quiere separarse, que no quiere cortar de su corazón ese pedazo de carne espiritual para estar en los caminos, en la bendición de Dios. Dígale: Señor, mira mi corazón, escudriña mi corazón. Y le escudriña lo más profundo de mi corazón, porque yo